Ok. Bueno, entonces, el primer método analítico que vamos a ver es el de ecuaciones separables o de variables separables, que ya en el ejemplo de la clase pasada y cuando vimos el modelo de crecimiento y decaimiento radiactivo, pues vimos ejemplificado cómo se procedía en este método. Entonces, este método se aplica cuando la función f de xy, una vez que escribimos la ecuación diferencial de esta forma, déjenme la... Ok, una vez que escribimos la ecuación diferencial de esta forma, si podemos escribir a esta función f de xy como un producto de dos funciones donde cada una de las funciones depende solo de una de las variables, entonces podemos aplicar este método de separación de variables, que no es otra cosa que mandar todas las variables y, por ejemplo, de un lado de la igualdad y las x del otro lado e integrar simultáneamente. Entonces, si podemos escribir f de xy de esta forma, como este producto, donde g en este caso depende solo de x y p solo es función de y, es decir, tenemos una ecuación diferencial con esta estructura, entonces esta ecuación diferencial también podemos, por facilidad, verla como este cociente, donde 1 entre h de y es justamente esta función p de y. Escrita de esta forma, es bastante directo ver que cómo podemos mandar de un lado a la variable y de otro lado a la variable x. Entonces tendríamos que multiplicar toda esta ecuación por la función h de y. Y bueno, 1 entre h de y es, si hemos escrito la ecuación diferencial de esta forma, donde f de y es este producto, p de y es 1 entre h de y. Entonces, cuando multiplicamos toda la ecuación por h de y, llegamos a esta expresión y vamos a integrar ambos lados respecto a mi variable independiente. ¿Quién es mi variable independiente? Pues x, ¿no? Entonces, integramos respecto a x. Ahora, vamos a suponer que ambos integrandos se pueden integrar, es decir, se les puede encontrar su antiderivada. Entonces, del lado izquierdo vamos a suponer que la antiderivada de este integrando es h de y la antiderivada de este integrando es g de x. Entonces, h de y y g de x denotan antiderivadas de estas funciones h y g. Es decir, que si yo derivo h, obtengo h de y si derivo g mayúscula, tengo g de x. Entonces, en lugar de escribir esta expresión, voy a usar la notación de la antiderivada y entonces estas integrales se pueden escribir de esta forma. Lo único que estoy poniendo es en lugar de la función h de y su antiderivada. Ahora, un detalle importante a ver es que en este lado izquierdo de la ecuación estamos integrando una función que realmente es una composición de funciones. Es la composición de la función h con la función y. La función y depende de x. La función de la ecuación diferencial, mi variable dependiente es y, mi variable independiente es x. Es decir, tenemos la función y de x. Entonces, este lado izquierdo es la aplicación, si vemos la notación, es la aplicación de la regla de la cadena en la derivación de la composición de h y y. Aquí lo puse, ¿no? Si yo derivo h compuesta con y respecto a la variable independiente que es x, por la regla de la cadena es la derivada de h, que es la función externa en la composición, evaluada en la función interna por la derivada de la función interna, que es y, ¿no? Que es de y en de x. Pero dijimos que h' de y era h es la antiderivada de
h minúscula. Entonces, esta expresión la puedo escribir de esta forma, ¿no? Es justamente de donde estamos partiendo este procedimiento. Entonces, estas integrales realmente son estas integrales. Es la integral de la derivada de una composición de funciones. Y del lado izquierdo, perdón, derecho, pues también es la integral de una antiderivada que al derivarla me da como resultado esta función g de x. Entonces, aplicando teorema fundamental del cálculo, del lado derecho tenemos h evaluada en y del lado izquierdo, derecho, tenemos g de x. Ahora, ambas integrales son integrales indefinidas, vamos a tener una constante de integración. Esta constante de integración contiene tanto a la constante de integración de la integral izquierda como de la derecha. Entonces, si se fijan, ya aplicando este procedimiento es un poquito diferente a lo que les había comentado de visualizar esta ecuación diferencial, en donde esto que denota la derivada de y con respecto a x, verla como un cociente de diferenciales. Si lo vemos de esa forma, pues es como más sencillo, más directo, la separación de variables, porque son cantidades chiquitas, pero positivas, entonces podemos operarlas. Sin embargo, no es tan válido el integrar de ambos lados respecto a diferentes variables, ¿no? Si hacemos eso de pasar este diferencial de x de este lado y del lado izquierdo quedarme con un diferencial de y, a la hora de integrar ambos lados estaríamos diciendo que es equivalente integrar respecto a y respecto a x. Y pues no necesariamente eso es correcto, ¿no? Pero bueno, en la práctica es más fácil visualizar el método de separación de variables de esa forma que de esta manera, pero esta manera pues es la demostración de este método. Ajá. Y realmente lo que está metido ahí es la composición de la función y de x con su antiderivada. Y bueno, en ese caso se aplica la regla de la cadena y ahora sí, estamos haciendo una integración respecto a la misma variable. Entonces ahí sí, en la ecuación es equivalente integrar de ambos lados. Entonces, bueno, este es el método de separación de variables y pues vamos a empezar a hacer varios ejemplos. Bueno, aquí está el método para resolver este tipo de ecuaciones, es el que justamente viene en el libro de las lecturas. Y pues vamos a resolver el primer ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial la puedo ver como el producto de la función secante cuadrada de y por 1 entre 1 más x cuadrada, que si nos fijamos, esta es una función que solo depende de y esta es una función que solo depende de x, es decir, esta sería como mi función p de y en la demostración anterior y esta sería la función g de x. Entonces, esta ecuación diferencial la puedo ver en la función f de xy como este producto, por tanto podemos aplicar el método de separación de variables. Entonces, lo primero es reescribir esta ecuación de manera que de un lado solo tengamos y y del otro lado solo tengamos x. O formalmente, del lado izquierdo tengamos justamente la derivada de la composición de funciones de la función y con su antiderivada.
Entonces, ahorita lo voy a escribir así formalmente, usando esta notación en donde se aplica la regla de la cadena, pero bueno, ya en la práctica ya obviamos ese paso y ahora sí nada más hacemos el movimiento de estos diferenciales, ajá, como si fueran valores. Entonces, reescribimos la ecuación diferencial de esta forma y vamos a integrar ambos lados con respecto a la variable x, que es la variable independiente. Entonces, integramos. Del lado derecho, si recuerdan, esta función tiene una antiderivada que pueden encontrar comúnmente en las tablas y corresponde a las funciones inversas de las trigonométricas. En concreto, esta es el arco tangente. Entonces, su antiderivada es el arco tangente más una constante de integración. Del lado izquierdo, una vez que aplicamos la regla de la cadena, esta expresión ya la podemos escribir de esta forma, ¿no? Ahora sí es una integral con respecto a y. Y su antiderivada resulta ser esta. Ahora vamos a ahorita resolver esta integral para ir recordando métodos de integración. Y bueno, una vez que tenemos esta forma, esta ya es la solución, pero estaría dada de forma implícita. Algunas veces, como en este caso, podemos despejar, perdón, algunas veces no como en este caso, podemos despejar a la variable independiente. Bueno, despejar a la variable dependiente y ponerla en términos de la variable independiente, es decir, ponerla en forma explícita. Si se puede hacer eso, es mejor hacerlo, porque muchas veces es recomendable graficar las soluciones. Entonces es más fácil graficar una solución que se encuentra en forma explícita que implícita. Ahora, en este caso, pues sería complicado o imposible despejar y. Entonces ya simplemente la dejaríamos de forma implícita. Ahora, el método es muy sencillo. Lo que lo puede complicar pues es justamente las integrales. Entonces es importante tener presentes las técnicas de integración. Entonces, por ejemplo, vamos a integrar el lado izquierdo de esta ecuación. Entonces, voy. Entonces, ¿qué se les ocurre para empezar a realizar esta integral? 1 entre coseno, ¿qué es? Ajá, 1 entre coseno es secante. Ok. Entonces, viendo esto, ¿cómo podríamos escribir esta función del integrando?
Ajá, 1 sobre 1 coseno cuadrado, que sería coseno cuadrado de y, ¿no? Sí, 1 sobre 1 coseno de esto, eso es la integral de coseno cuadrado de y. ¿Sí? ¿Todos? Okay. Bueno, ahora cuando tenemos senos y cosenos, ¿qué identidad trigonométrica nos facilitaba el asunto? Ok, esa identidad siempre es conveniente recordarla, pero en este caso, así directamente aquí no nos va a ayudar mucho. Ahorita ven por qué. Esta siempre está bien que se acuerden de esta identidad, pero si yo sustituyo coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado, la integral del seno cuadrado, pues otra vez, otra vez voy a tener problemas por ese cuadrado, ¿no? Es como, así directamente no existe una antiderivada del coseno cuadrado y del seno cuadrado. Ajá. Tenemos que deducirla. Ajá. Entonces, para deducirla, ¿qué otra identidad trigonométrica? Ajá, así es, el del doble ángulo. Entonces, en este caso, como es coseno, coseno cuadrado es igual a, dice Javier, 1 más coseno de 2y entre 2. Ahora, ¿se acuerdan cómo sale esta igualdad entre coseno cuadrado de y 1 más coseno de 2y entre 2? Al menos saben qué se requiere para deducirla. ¿O quieren que lo hagamos? Ok, entonces, el coseno de dos ángulos, vamos a ponerle x más y, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? Era coseno de x por a ver, ahí busquen en internet coseno de doble ángulo, que es igual, coseno de x. Ok, coseno de y. Así es menos seno de x, seno de y. El signo más es cuando estamos calculando el seno del doble ángulo, y en ese caso es seno de x, coseno de y, más coseno de x, seno de y. Entonces, en este caso, yo lo que quiero es coseno de y más y, ajá, para tener 2y.
quiero saber cuánto vale coseno de 2y. Entonces es coseno de y más por coseno de y menos seno de y por seno de y, ¿no? Entonces tendríamos coseno cuadrado de y menos seno cuadrado de y. Y ahora sí, aquí en este seno cuadrado lo voy a sustituir según el despeje de esta identidad. Si yo despejo seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Aquí tengo 1 menos seno cuadrado de y. Entonces coseno de 2y es igual a coseno de y menos 1 más coseno cuadrado de y. Es decir, tengo dos veces tengo 2 coseno cuadrado de y menos 1. Y ahora despejamos coseno cuadrado de y. Si despejamos coseno cuadrado de y, entonces tengo coseno de 2y más 1 entre 2. Y ahí tenemos justamente esta igualdad, ¿no? Entonces, en lugar de trabajar con coseno cuadrado, voy a trabajar con 1 más coseno de 2y entre 2. Bueno, ¿sí todos? Bueno. Entonces, voy a factorizar un medio y lo voy a sacar de la integral. Entonces, esto es un medio de la integral de 1 más coseno de 2y. Esto es igual a un medio. ¿Y cuál es la antiderivada de esto? O sea, esto lo puedo partir en dos integrales, una integral de 1 más la integral de coseno de 2y. Entonces, la antiderivada de 1 y. Y la antiderivada de coseno de 2y. Así es. Más seno de 2y entre 2. Si derivan esto, les da coseno de 2y. Si alguien tiene problemas en sacar la antiderivada de coseno de 2y, esa se hace por sustitución y hacen u igual a 2y, entonces de u es igual a 2 de y, etc. Y llegan a esta expresión. Entonces, más c, ¿no? Entonces tenemos, esto es igual a, para ponerla de esta forma, tengo y medios más seno de 2y cuartos, ¿no? 2 por 2, 4. Y así es que tenemos esta expresión del lado izquierdo. Y bueno, ya lo que se hizo fue nada más simplificar un poquito en lugar de tener, para no tener fracciones, y lo único que se hizo fue multiplicar por 4 toda la ecuación. Entonces, si se fija, pues el método de separación de variables va a ser bastante sencillo, la idea, pero es importante ahí estar recordando técnicas de integración. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial. Igual, esto lo podemos ver como un producto de dos funciones, una que depende solo de
X y otra que depende solo de Y, ¿no? Entonces, 1 menos Y sería la función P de Y X cúbica sería la función G de X. Entonces podemos aplicar separación de variables. Separamos las variables, multiplicamos todo por 1 entre la función P y llegamos a esta expresión e integramos con respecto a la variable independiente. Entonces, al evaluar las integrales del lado derecho, tengo menos la antiderivada de x cúbica por regla de la potencia. La antiderivada de esto es x cuarta entre 4 más una constante de integración. Y del lado izquierdo tengo 1 entre 1 menos y respecto a y. Entonces, por sustitución, usando sustitución, una función que al derivarla me dé 1 entre 1 menos y, o bueno, 1 entre la variable independiente, son los logaritmos. Entonces, en este caso, la antiderivada sería logaritmo del valor absoluto de 1 menos y, o bueno, y menos 1, da lo mismo, ¿no? Porque es valor absoluto. Entonces, llegamos a esta expresión. Esta sería la solución implícita a esta ecuación diferencial, pero esta podemos ponerla de forma explícita. Podemos despejar a la variable y. Para eso multiplicamos o elevamos a la exponencial toda la ecuación. Aplicamos exponencial a toda la ecuación. Del lado izquierdo nada más sobrevive el valor absoluto de y menos 1. Y del lado derecho es e a la menos x cuarta entre 4 más e. Ahora, ese exponente lo puedo ver como el producto de e a la menos x cuarta entre 4 por e a la c. E a la c pues es una constante, sigue siendo una constante. Ahora le llamo a esa constante c. Por ser e a la algo, la función exponencial siempre es positiva, entonces esta constante pues va a ser positiva. Entonces lo escribo como c e a la menos x cuarta entre 4. Ahora, cuando trabajamos con valores absolutos, dependiendo del valor dentro del valor absoluto, o es positivo eso que está dentro del valor absoluto, o es menos lo que está dentro del valor absoluto. En caso de que por ejemplo, y menos 1 fuera negativo, entonces por el valor absoluto hay que multiplicarlo por menos, ¿no? Para que cuando se aplique el valor absoluto me dé un valor positivo. Entonces, esto lo escribo como más menos y menos 1 igual a esto que está del lado derecho. Ahora, estos signos positivos negativos se los voy a poner a esta constante de integración. En lugar de tenerlo en este factor, lo coloco en este factor. Y esto, sea positivo o negativo, pues sigue siendo una constante. Puede ser positiva o si es con el signo menos, pues va a ser una constante negativa. A esa constante la renombro como K. Y ahora sí ya puedo despejar Y. Entonces Y va a ser igual a 1 más esa constante K, que es más menos este valor de C, por E a la menos X cuarta entre 4. ¿Alguna duda en este procedimiento? Ay, no lo sé. Es que creo que me falta. Ay. Si no, olvídenlo, no sé. Yo creo que a la hora de transcribir, bueno, de escribir los ejemplos, se me fue. Disculpen ustedes, pero no existe ningún menos. ¿Y más? ¿Más? ¿Más? A menos que, bueno, aquí hubiera desde un inicio puesto el menos, bueno, se valen esos menos. Sí. Bueno, gracias por el detalle. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario?
Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo. Igual podemos ver este cociente como el siguiente producto de funciones. El de x menos 5 y la función 1 entre y cuadrada. Entonces, es el producto de una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. Entonces, por el método de separación de variables, podemos escribirlo de esta forma e integrar ambos lados de la ecuación. Integrando ambos lados, del lado izquierdo tenemos y cúbica entre 3, porque es la antiderivada de y cuadrada, y del lado derecho, x cuadrada entre 2, que es la antiderivada de x, menos 5x, que es la antiderivada de 5, más c. Esta constante de integración contiene tanto la constante de integración de la integral de la derecha como de la izquierda. Aquí también podemos despejar la variable y ponerla de forma explícita, es decir, tener una solución explícita. Entonces, despejando, tenemos esto. Y estas constantes de integración, lo que al final nos generan es toda una familia de curvas, una familia de funciones. Todas estas funciones, una para cada valor real que escojan de k, cumple la ecuación diferencial. Si la derivan, al derivarla y hacer esta operación de x menos 5 entre y cuadrada, donde y vale todo esto, verían que se verifica la igualdad. Ahora, vamos a elegir una de todas estas curvas cuando tengamos una condición inicial, es decir, cuando estemos en el caso de un problema de valores iniciales, de toda esa familia de curvas que son la solución general a la ecuación diferencial, una es la que cumple con la condición inicial. Entonces, para ciertos valores de acá, aquí están dibujadas algunas de las curvas. Bueno, ahora vamos a hacer un problema con condición inicial. Entonces vamos a resolver este problema de valor inicial, donde la condición inicial es esta. Entonces, igual, este cociente lo podemos ver como un producto de funciones, la función y menos 1 por la función 1 entre x más 3. Entonces, aplicamos separación de variables e integramos. Del lado izquierdo, la antiderivada de esto es logaritmo de y menos 1, del lado derecho es logaritmo de x más 3. ¿Todos están de acuerdo en que esas son las antiderivadas? Ok. Entonces, esta constante de integración es la conjunción de ambas constantes de integración después de hacer estas dos integrales. Y vamos a despejar a la variable y para poner la solución de forma explícita. Entonces, para quitarnos los logaritmos, aplicamos exponencial. Del lado izquierdo solo nos queda y menos 1. Del lado derecho nos va a quedar x más 3. Bueno, cuando aplico exponencial me queda e a la logaritmo de x más 3 más c. Solo puedo ver como e a la logaritmo natural de x más 3 por e a la c. E a la c es una constante y e a la logaritmo natural de esto se va la exponencial y el logaritmo y nada más nos queda x más 3. Entonces, tenemos este resultado, pero e a la c la renombro por c. Ahora, nuevamente como en el caso anterior, estos logaritmos, estos valores absolutos, el signo va a depender de cómo es esta diferencia, cómo son los valores de y y x. Entonces puede ser que este factor y menos 1 sea positivo o sea negativo. Es negativo cuando este y menos 1 tiene un valor negativo. Lo mismo para este x más 3, el valor absoluto es positivo o negativo.
Entonces, y esta C es este valor E a la C. Estos signos positivo o negativo, que son más menos 1, más menos 1, se los voy a adjudicar a C. Entonces, le pongo el signo más 1 por C o menos 1 por C. Sigue siendo una constante, solo que negativa o positiva, pero sigue siendo una constante. Entonces la renombro por la constante K. Y ya tengo esta expresión, y menos 1 igual a K por X más 3. Despejando Y, me queda esta expresión, ¿no? Entonces es una familia de funciones, una para cada K, y están de forma explícita. Ahora, como este es un problema de valores iniciales, de toda esa familia, solo una curva va a cumplir con esta condición inicial. Para encontrarla, aplicamos la condición inicial a esta solución general. Entonces, por un lado, sabemos que Y evaluada en menos 1 vale 0, pero por otro lado, aplicando este valor de X igual a menos 1 en la solución, tenemos 1 más K por menos 1 más 3. Esto es 1 más 2K. Despejando K, tengo menos 1 medio. Entonces, la solución particular a este problema de valores iniciales es 1 menos 1 medio por X más 3. O si hago la suma de 1 menos 3 medios, puedo escribirlo de esta forma. ¿Dudas? Ok. Bueno, pues ahora vamos a resolver otro más. Ya nada más nos quedan 2 ejemplos más. Entonces, en este caso, igual puedo ver que es el producto de dos funciones. Una función es 6x quinta menos 2x más 1 por la función 1 entre coseno de y más c a la y. Entonces, puedo aplicar el método de separación de variables. Separamos las variables e integramos. Entonces, la integral del lado izquierdo es la antiderivada del coseno, es el seno, más la antiderivada de e a la y, pues es ella misma, más una constante de integración que la paso del lado derecho. Luego, la antiderivada de esto es 6 por x sexta entre 6, los 6 se me van y nada más me queda x sexta, menos 2x cuadrada entre 2, se me van los 2 y nada más queda x cuadrada, más la antiderivada de 1 que es x, más la constante de integración, que se suma a la constante de integración de este lado y la renombro como c. Entonces, esta solución está de forma implícita. No podemos despejar y, entonces, pues hasta aquí quedaría la solución. Y si quisiéramos llevar a cabo la graficación, pues tendríamos que hacer o tabulaciones o usar métodos cualitativos, etcétera, o un graficador. Entonces, algunas veces van a tener posibilidad de llegar a una solución explícita, otras solamente de forma implícita. Ahora, un detalle importante en este método es que el hacer estas operaciones algebraicas de división por la función P de Y, a veces hace que perdamos soluciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si recuerdan cuando en sus cursos así de álgebra y necesitaban dar solución a una ecuación, hacían reducciones en las que para reducir la expresión de la ecuación dividían. A veces esas divisiones sí reducen la expresión de la ecuación, pero también quitan información de la ecuación. Entonces hay que tener cuidado con esas operaciones algebraicas de división. Por ejemplo, en este caso
sencillo de una ecuación algebraica, podemos ver que esta ecuación tiene como soluciones x igual a 2 y x igual a 4, ¿no? X igual a 2 me da 0 igual a 0, x igual a 4 me da 8 igual a 8. Entonces, ambos valores son solución de esta ecuación, pero uno lo primero que haría sería pues reducir la expresión, ¿no? Para hacerlo, dividiríamos entre el factor x menos 2. Lo dividimos y llegamos a esta ecuación. Esta ecuación lo único que nos dice es que x igual a 4 es la única solución, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó la solución x igual a 2? Pues en esa reducción, en esa operación algebraica de dividir, se perdió. Generalmente sucede eso cuando dividimos por factores de esta forma, donde estos factores son raíces de la ecuación diferencial, es decir, son los ceros de la ecuación diferencial, o bueno, de la ecuación algebraica, no necesariamente diferencial, de la ecuación algebraica. Entonces, cuando tengan factores así y dividan por esos factores, vean primero si esos factores no son raíces de la ecuación diferencial o de la ecuación algebraica con la que estén tratando. Entonces, es importante tomar en cuenta los ceros, es decir, los puntos de equilibrio de la ecuación diferencial, los ceros de la función p de y. Entonces, vamos a hacer un ejemplito de eso. Ya con eso terminamos. Entonces, una ecuación diferencial escrita de esta forma y que se puede aplicar el método de separación de variables requiere que dividamos esta expresión por la función p de y, ¿no? Entonces, eso puede reducir, esconder el hecho de que las raíces de esta ecuación sean soluciones, generalmente soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, consideremos esta ecuación diferencial y vamos a aplicar separación de variables. Podemos aplicar separación de variables porque es el producto de una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. Entonces, esto lo podemos escribir como 1 entre y más 1 a la 2 tercios igual a, bueno, por dy, igual a x menos 3 de x, ¿no? Integramos de ambos lados. ¿Y cuál sería la antiderivada de x menos 3? Vamos a hacer primero la antiderivada del lado derecho. ¿Cuál sería? ¿Cómo? X cuadrada entre 2 menos 3x. Okay, más la constante de integración, ¿no? Del lado derecho, perdón, izquierdo, ¿cuál sería la antiderivada? Logaritmo
los demás, ¿qué dicen? ¿Sí es logaritmo? ¿Cómo resuelven esa? ¿Qué técnica de integración aplicarían? Así es, sustitución. Y a ver, déjenme ver las que me están dando. Ok. Carlos, casi, no es uno entre y menos uno, ¿no? Ok, Paola, sí, es eso, justamente. Entonces, por sustitución, esta expresión del lado izquierdo, su antiderivada es 3 por y más 1 a la 1/3. Igual a x cuadrada entre 2 menos 3x más c. ¿Cómo llegamos a esto? Por sustitución. Lo que tendrían que hacer, sí, esa es la idea nada más, es hacer u igual a y más 1, du es igual a de y. Entonces esto lo pueden escribir como du entre u a la 2/3 o bien u a la menos 2/3 de 1. Entonces sacan la antiderivada de esto y luego ya sustituyen u por y más 1. Llegan justamente a esta expresión. Bueno, okay, pero todos los que dijeron sustitución, está bien. Ahora, nada más para hacer la observación. ¿Cuándo aplicamos o cuándo va a ser logaritmo? Cuando el exponente de lo que esté en el denominador sea 1. Las veces pasadas teníamos algo así como la integral de y menos 1. Y esto decíamos, pues es logaritmo natural de y menos 1. ¿Por qué? Aquí también se hace sustitución, se hace u igual a y menos 1. Entonces, du es igual a dy. Entonces, tienen la integral de u entre u. ¿Cuál es la función que al derivarla me da 1 entre la variable con la que estamos trabajando? Pues el logaritmo, ¿no? Logaritmo de u. Si yo derivo esto, me da 1 entre u. Entonces, cuando tengamos en el denominador algo exponenciado a 1, ahí sí es cuando aparecen los logaritmos, cuando se aplica el método de sustitución. En este caso, mi exponente era 2/3, ¿no? Entonces, igual se aplica sustitución, pero no va a aparecer un logaritmo. Bueno. Entonces, ya tenemos esta expresión y esto nos va a llevar a, si despejamos y, que se puede, si despejamos y, nos va a llevar a menos 1 más x cuadrada entre 6 menos x más una constante de integración. Todo esto al cubo, ¿no? Porque esta era raíz cúbica, entonces al cubo. Entonces esta sería la familia de soluciones. Esta sería la solución general, una para cada valor de k.
Si derivamos, pues veríamos que se verifica esta ecuación diferencial, pero no hay manera, bueno, antes, y igual a menos 1, ¿es solución? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, esto es decir, es una constante, es como una solución de equilibrio. Esta solución, esta función, ¿será solución? ¿No lo es? Menos 1 más 1 igual a 0. Es decir, si sustituimos esta función del lado derecho, tendríamos x menos 3 por menos 1 más 1. Esto se hace 0. Toda esta expresión del lado derecho es igual a 0. Y la derivada de esta función, ¿qué les da? Y' de t, ¿qué les da? Bueno, es x con t. X. ¿Qué les da la derivada de la función constante menos 1? Chicos, no me asusten. 0. Sí, no. La derivada de cualquier constante es 0. Entonces, esta sí es solución, porque si yo derivo, vamos a verificar esta función, si cumple con la ecuación diferencial. Si la derivo, me va a dar 0. Y del lado derecho, si sustituyo y de x igual a menos 1, también me da 0. Es decir, llego a que 0 es igual a 0. Entonces, se cumple la ecuación diferencial. Por tanto, y de x igual a menos 1 es solución. Pero si yo veo la forma general de la solución, no hay manera de encontrar una constante k de tal forma que obtenga la solución y de x igual a menos 1 para toda x. A lo mejor sí hay algunos valores de k en los que para ciertos valores de x, esto que está entre paréntesis me dé 0 y ya nada más me quede menos 1, pero no va a ocurrir para todos los valores de x. Entonces, a partir de esta expresión no podemos concluir que y igual a menos 1 sería una solución. Entonces, si no hacemos primero la observación de que la raíz de esta función p de y es una solución de la ecuación diferencial, la raíz es cuando esto vale 0, cuando vale 0, pues cuando y vale menos 1, esa resulta ser una solución a esta ecuación diferencial. Si no hacemos esa observación, concluiríamos que estas son todas las soluciones posibles. Y estaríamos descartando esta solución. Entonces, estos detallitos sí son importantes tener en cuenta en este método. Es decir, cuando dividan, vean si en esa división eso por lo que están dividiendo tiene una raíz. Si tiene una raíz, verifique si es solución, y si es solución, pues ya la conservan, porque cuando hagan el álgebra, esa raíz se va a perder y van a llegar a un conjunto de soluciones en la que no está contenida esa solución. Y ahí en fuera, pues el método es bastante sencillo, ¿no? Nada más separar las variables, integrar y ya. Bueno,
¿Dudas? ¿Sí quedó claro esta situación? Bueno. Bueno, chicos, pues con esto terminaríamos el método de separación de variables. Básicamente sería más bien cuestión de practicar integrales para estar aplicando el método de separación de variables. Entonces, la próxima clase veríamos el método para dar solución a ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, entonces ahora sí, dudas de la tarea. Ok, a ver, la 4. Es una duda. Para justificar que la elección de las derivadas conforme a los campos vectoriales, ¿es suficiente con agregar las soluciones generadas? Pues sí, ¿Y las sí, pero gráficas? que esas soluciones, Ah, bueno, o sí, las sea, gráficas, las soluciones. las gráficas, ok, pero si vas a dar la fórmula de esas gráficas, eh, que lleves a cabo el álgebra, o sea, no solo así como que, sí, la solución es esta y pues porque tiene esta forma gráficamente, es este campo, ¿no? Sino en todo caso, pues lleva a cabo el álgebra para llegar a esa solución. Otra que que eso lo puedes hacer fácilmente para aquellas ecuaciones diferenciales en el que la función del lado derecho solo depende de la variable independiente, porque nada más es aplicar, hacer una antiderivada, ¿no? Ahora que vimos ya separación de variables, pues creo que ya pueden casi hacer todas. Habrá dos que no. Puedes hacer ese método analítico y a partir de la fórmula y sus gráficas de esa fórmula, pues ya concluir cuál es. Ajá. Otra es usar el hecho de que algunas de esas funciones son autónomas. Entonces, como son autónomas, sabes que el campo de pendientes es paralelo mediante rectas verticales. Ajá. Y entonces hacer uso de esa situación para concluir cuáles serían los campos de direcciones correspondientes. Puedes en las ecuaciones diferenciales autónomas ver cuáles son los puntos de equilibrio, y a partir de eso también ver cuál sería el campo de direcciones correspondiente. Cuando las ecuaciones diferenciales tienen la característica de lo que está del lado derecho solo depende de X, el campo de direcciones es paralelo mediante líneas horizontales, ¿no? O sea, como que se repite en la vertical, mientras que en las autónomas se repite así de forma horizontal. Entonces, pues sí, ustedes decidan qué, pero justifiquen, ¿no? O sea, no nada más así de, esta es la solución, estas son las gráficas que se parecen a esta fórmula y por tanto este es el campo de Y por direcciones. isoclínicas, o sea, Sí, por sacando tablitas isoclinas de también valores de lo, la ecuación. ajá, también, sí, Ah, sí, perfecto. sí, sí. Sí, es que lo hice con ese. Vale, muy bien. Gracias. Okay. Está bien si solo justifique con palabras. Eh, pues sí, por ejemplo, en análisis cualitativo muchas veces es a través de palabras, ¿no? Entonces, todo depende nada más de que la descripción sea correcta, ¿no? Pero sí, lo pueden hacer con palabras. A ver, ¿qué otra duda?
En el 12, a ver, en el 12. Ok, ajá. ¿Cuál es la duda? El inciso C. Ok, da una fórmula para la función. Ajá. Ok, cuando hicimos el análisis cualitativo de funciones, de ecuaciones diferenciales autónomas, una vez que veíamos dónde estaban los puntos de equilibrio, seccionábamos el eje Y en intervalos, ¿no? Ajá. Según como según como nos separaban esos puntos de equilibrio, ese eje Y. Entonces hacíamos de hecho una tablita y decíamos, si el valor de Y está en este intervalo, ¿cómo es f de P? Si está en este intervalo, ¿cómo es f de P? ¿No? Ya veíamos el signo. Entonces, cuando usando esos intervalos, podemos llegar a una posible fórmula de la función f de P, porque justamente los puntos de equilibrio me dan las raíces de la función f de P, es decir, los cruces por el eje Y. Entonces, esos puntos P, al ser raíces, puedo convertirlos en factores, es decir, cosas de la forma Y menos y el valor de la raíz. Entonces, por ejemplo, a ver, para que me entiendan. Vamos a hacer un ejemplo. Okay. Supongamos que tengo dy en dx igual a vamos a poner, tiene que ser autónoma, menos 2 y más 5. Entonces, esto que está del lado derecho es justamente f de y. En el ejercicio 12, en lugar de y, pues es p. Entonces, de esta ecuación diferencial, los puntos de equilibrio o las soluciones de equilibrio serían 2 y serían menos 5, ¿no? Entonces, a partir de estos dos puntos de equilibrio, que son las raíces de esta función, puedo ver el signo de esta función en el intervalo antes de menos 5, entre menos 5 y 2 y arriba de 2. Es decir, vemos cómo es f de p en cuando x es menor a menos 5, cuando x está entre menos 5 y 2, y cuando x es mayor a 2. Ok. Y ya vemos si es menos o más, etc. Ahorita lo que ustedes tienen es más bien esta información. No tienen esto, pero si se fijan, justamente los puntos de equilibrio son los que se usan para formar estos factores. Entonces, supongamos que no tenemos esto, pero tenemos información de cuáles son los puntos de equilibrio, es decir, las raíces. Estas son
los ceros o raíces de la función f de p. Es decir, que si graficamos, perdón, f de, en mi caso es f de y. F de y, si grafico en el plano y, f de y, voy a tener un cruce en la curva en 2 y en menos 5, ¿no? Aquí aquí va a cruzar la curva, no sé. Y en estos intervalos, la curva está por arriba del eje Y o por abajo. Esa información por las líneas fase que tienen en el ejercicio 12 o que van a construir en el ejercicio 12, saben dónde está la curva, si está arriba o abajo de este eje. Entonces, con esta información pueden construir un producto de factores y por tanto una posible fórmula para f de y. Si yo nada más tuviera esto, digo, y menos 5 es una raíz, es decir, y más 5 es un factor, es decir, cumple con esta ecuación. Y y igual a 2 es una raíz, por tanto, y menos 2 es un factor, es decir, cumple con esta ecuación. Entonces, este producto cuidando de que este producto de factores dentro de estos intervalos tenga el signo según la información que tengo, sería una posible fórmula. Ahora es importante justamente ver que este producto se ajuste a los signos que tengan aquí. Para ajustarlos, a veces hay que agregar exponentes a estos factores. Y ya con esto tienen una posible fórmula. De hecho, esto, si se fijan, les da un polinomio. Entonces, sí, más o menos, cómo construir las fórmulas del ejercicio 12. Bien. A ver, otra duda, otra duda. En el ejercicio 3. Ok. La curva que satisface la condición inicial. Ok. Ya intentaste dibujar. Bueno, sí. Cuando tienes valor absoluto, siempre tienes opciones de 2 curvas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo igualo logaritmo natural de x igual a 5, para despejar x, tendríamos el valor absoluto de x es igual a e a la 5. Ahora, ese valor absoluto de x puede tomar, ¿cómo me lo quito? Pues poniendo un más o un menos, dependiendo el valor de x. Entonces, es como lo que estábamos haciendo hace un momento en la clase. A ver. Okay. Entonces, supongamos que tenemos logaritmo de x igual a 5, ¿no? Queremos esta isoclina. Entonces, ¿cómo despejo x? Pues primero elevo todo a la exponencial y esto es más menos x
igual a e a la 5. Es decir, x o es e a la 5 o x es igual a menos e a la 5. Entonces tienes dos isoclinas que posibles, ¿no? A partir de resolver esta ecuación. Tienes dos curvas. ¿Sí? ¿Sí, Irving? Entonces, si te confunde el valor absoluto, lo puedes quitar, nada más que para quitarlo, recuerda que el valor absoluto es x, si x es positiva, y es menos x, si x es negativa. Entonces lo quitas colocando estos más menos. ¿Irving? Vale. Nadia. Perdón, es que me equivoqué. Ah, ok. Ok, ¿alguna otra duda? En el 5B. Pues debe ser a lo mejor sí es bastante sencilla, entonces concreta, o sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es el comportamiento de la solución cuando a largo plazo? Cuando y de x tiende a largo plazo. Si en ese largo plazo crece indefinidamente, pues ya puedes decir que sí, ¿no? Que se está cumpliendo, que esto de que puede y de x tender a infinito cuando x aumenta, pero si tienes por ahí un tope dado por una solución de equilibrio, pues entonces el comportamiento de la solución que pasa por esta condición inicial no puede crecer más allá de ese tope dado por la solución de equilibrio que es superior a esta condición inicial, ¿no? Entonces sería algo así. ¿Sí, a que a mí? Es nada más concreto. Sí, tampoco ahí echen mucho. ¿Hay alguna otra duda? En el 7. Ok. Entonces, ¿dónde está el problema, Rodrigo? En generar el delta X o en estar aplicando las fórmulas recursivas. Ok. Pues, para determinar el delta X, tienes que tomarte la diferencia entre x igual a pi y x igual a 0, es decir, pi menos 0, entre el número de pasos que quieres. Por ejemplo, si queremos 4 pasos para ir de 0 a pi, entonces lo que hacemos, ¿cuál es el delta x? Pues sería pi entre 4. Y así, con ese delta x pi con ese delta x igual a pi cuartos, en 4 pasos llegas al valor en x igual a pi. ¿Vale? Bueno, muchachos. A ver, ¿más dudas? Cualquier forma, pues
hoy, mañana e incluso el miércoles podemos seguir viendo dudas, ya sea porque nos escriban por correo, el Telegram o el miércoles, igual al finalizar la clase, podemos seguir viendo dudas, solo que el miércoles pues tienen solo ese día, ¿no? Como máximo para entregar la tarea. La pueden entregar así, el último minuto, 11:59. Bueno, chicos. Pues entonces, aquí le dejamos y nos vemos el miércoles. Bonita tarde, bye. Gracias. Gracias, hasta luego.